Smart Hiring, el espacio donde conectamos cultura empresarial, gestión de talento y trabajo remoto. Prepara tus auriculares que se viene un nuevo capítulo. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Smart Hiring, el podcast de Interfel. Y en esta oportunidad quisiera darle la bienvenida a Diego Salas. Diego, bienvenido. Voy a aprovechar y dar una pequeña intro de tu perfil para que toda nuestra audiencia te conozca. Diego, venezolano, fundador de Epacon Capital y uno de los miembros fundadores de Yumi, que es la aplicación venezolana número 1 que ha procesado más de 30 millones de órdenes y tiene una flota de más de 100.000 conductores y además un marketplace propio de comercio integrado. Diego, bienvenido a nuestro episodio. Es un gusto para nosotros poder tenerte acá. Muchas gracias. Para mí todo un placer estar aquí y qué bueno que contar con la invitación. Mira, creo que el background que tuviste sobre mí está bien. Otras cosas que capaz no sepan de mí. Fui banquero de inversión por unos años en Nueva York. Después también fui un ingeniero cognitivo para IBM. Entonces esa fue mi transición al mundo de la tecnología. Y antes de empezar nuestro fondo Epacon y Yomi, también tuve la oportunidad de hacer mi maestría en Harvard. Entonces así es como ha sido un poco mi carrera hasta llegar al punto de hoy. Perfecto. Y con esta introducción damos inicio al por qué hemos elegido el título para el episodio de hoy, que va de cómo proteger y hacer crecer tu patrimonio en entornos VICA. Este es un tema realmente bastante sensible, sobre todo para nuestra audiencia, que está compuesta por profesionales que están en el área tech, justamente una de las áreas donde tienes un background bastante potente, y también para las empresas. Sabemos que todo lo que es tener una educación financiera y ser financieramente responsable en entornos VICA, que son entornos volátiles, inciertos, forma parte de un boom que hemos estado viendo sobre todo los últimos meses, específicamente con temas en auge sobre todos los tarifs que Estados Unidos ha estado adecuando o implementando para muchísimos países, toda la convulsión que hemos estado viviendo en Latinoamérica. Entonces creo que es bastante oportuno poder darle tips a toda nuestra comunidad para saber de qué forma, desde la construcción de su carrera profesional, pueden resguardar y hacer crecer su patrimonio con criterios reales, con todo tu expertise dentro de esta área, que me parece fabuloso esa mezcla de tech y finance que tú tienes. Entonces, una de las cosas que venimos a tratar también es que la carrera profesional no es solamente títulos o guardar muchísimas experiencias siempre hablamos como de un toolkit o un toolbox, donde acumulamos experiencias, sino de qué forma todo ese conocimiento que podemos tener lo transformamos en crecimiento de patrimonio. Y ya, para terminar y empezar de una vez con lo que son las partes de las entrevistas o las preguntas de la entrevista, toda esta experiencia que tú tienes operando, invirtiendo y escalando compañías, sé que le va a abrir un componente diferente a todos lo que te vamos a escuchar en este momento, porque tienes toda la expertise de ejecutar, pero también de analizar todos los escenarios que nosotros, como profesionales, debemos tener en cuenta, tal vez para operar con el menor riesgo posible, sabiendo que el capital puede ser un factor finito o limitado. Entonces, aquí ya empezamos con la primera pregunta. En entornos volátiles e inciertos, ¿cuáles son los errores más comunes que ves en las personas al intentar proteger su patrimonio, especialmente cuando reaccionan desde la urgencia? Sí, es una pregunta bastante amplia. Yo creo que primero vamos a definir qué es lo que crea una urgencia o la incertidumbre, ¿no? Yo creo que cuando, por ejemplo, estamos en una crisis, sea económica o política o incluso personal, el problema no nada más es como que cuál es la situación que tienes enfrente, sino también
cómo nosotros podemos reaccionar emocionalmente, ¿no? Y yo lo que creo que la primera cosa es que cuando uno hace decisiones financieras, lo más importante es tomar decisiones en frío y tomar decisiones no necesariamente basadas en cómo te estás sintiendo en el momento, sino ya habiendo hecho un análisis de la situación, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero, si puedo separarlo como en cuatro cosas distintas, es que las decisiones no se deberían tomar desde el miedo. ¿Okay? Cuando nosotros sentimos peligro o incertidumbre, lo más normal es que nuestro cerebro quiera actuar rápido, pero y entonces ahí es cuando vemos algunos de los errores, como vender inversiones apresuradamente, que sabemos que además inversiones que son ilíquidas tienden a depreciarse mucho en valor cuando se necesita liquidez urgente. La segunda es, por ejemplo, retirar todo el dinero que capaz ya te estaba generando algún tipo de rendimiento, o incluso cuando uno toma decisiones tan importantes que al final lo que necesitas es poder analizarlas bien, ¿no? La manera como yo veo el miedo es que hace sentir un alivio un poco inmediato, pero que a largo plazo normalmente esas decisiones no son la mejor decisión, ¿no? Y entonces eso me lleva como el punto 2, que es que yo creo que la gente también piensa que hacer algo es mejor que esperar, ¿no? Y yo creo que a veces uno tiene que estar contento con que la mejor decisión capaz puede ser no hacer nada. ¿A qué me refiero con eso? Capaz el primer instinto no es como que, mira, en verdad tengo que vender todo lo que tengo porque, ¿sabes? Porque tengo una urgencia, sino a veces no hacer nada y esperar para el momento correcto, o capaz necesitas un poquito de liquidez, entonces vendes algo y no vendes todo, puede ser un poco una mejor decisión, ¿no? Entonces, sabiendo que quedarse quieto en muchos de estos contextos inciertos se puede sentir bastante incómodo, pero mover dinero no significa necesariamente protegerlo. Mover dinero o vender activos no significa que sean las mejores decisiones a largo plazo, ¿no? Después creo que hay una tercera que es una importante en el contexto de nuestra conversación, que es realmente no tener como un plan antes de que suceda esta situación, ¿no? Ya automáticamente, sin tener un plan, estás básicamente, ¿sabes?, entrando en una batalla sin el plan de batalla, y eso significa que tendemos potencialmente a cometer más errores, ¿no? Y yo considero esas cosas que se deberían hacer antes de enfrentar un momento incierto de una crisis. Puede ser como ahorro de emergencia, o como se llama en Estados Unidos, un rainy day fund. No solamente, ¿sabes?, la fuente de ingreso inicial o principal que uno tiene, sino poder sacar de varios lados, y además poder vivir basado en tu estructura de gastos común, ¿no? Es decir, si yo gano $100, yo no puedo vivir una vida que gaste $100, yo tengo que vivir una vida que gaste 70 para poder ahorrar 30. Ahora, si ganas 500, capaz puedes vivir una vida en la que gastes 350 y te ahorras 150. Pero siempre tener un margen de error, porque en el momento que te llega una de estas situaciones inciertas, también lo importante es saber que tienes no solamente ahorros, pero que también tienes un estilo de vida soportable, ¿no? Y por último, yo te diría que es confundir lo que es como el verdadero efectivo, como el dinero en físico, con seguridad. Porque yo creo que cuando uno tiene el dinero físico, especialmente en entornos volátiles, ese dinero pierde el valor con inflación. Así que, aunque tú tengas el dinero físicamente, capaz no 100%, no siempre estás protegido, y a veces no es solamente el dinero, sino es tenerlo bien organizado, distribuido, e incluso usarlo para comprar activos que no pierdan ese valor. Entonces paro ahí por si tienes alguna cosa que quieras adentrarte. Yo aquí anoté las 4 cosas. Me da mucha risa porque en mi casa por lo menos siempre nos enseñaron que uno no toma decisiones importantes ni cuando está ni muy feliz ni muy triste. Entonces creo que tiene total cabida en el primer Sí. punto que acabas de decir, de que hay que tomar las decisiones en frío. Aquí las están. Luego les compartiré la fotico de las notas que estoy tomando. Entonces creo que tal vez esa objetividad es una habilidad que se aprende en el tiempo, ¿cierto? Porque todos podemos reaccionar de forma muy visceral ante situaciones que nos pueden causar mucha incertidumbre. El hecho de que tengas una tasa de inflación que se pueda comer tus ahorros, o que puedas ver el futuro que has planificado con mucho orden, cómo se desmorona en meses, en un par de años. Creo que eso es la película de terror para muchas personas. Entonces, aquí voy a aprovechar a hacerte una pregunta rapidito, es ¿qué herramienta
ya hasta incluso un poquito de tema de psicología. ¿Qué herramienta o qué tipo de mindset puedes facilitarnos o aconsejarnos para evitar esos escenarios de miedo, para evitar que el miedo nos paralice y sea como que tengo que hacer esto? No, respirar profundo. Me encantaría escucharte. Sí, mira, yo creo que em, una que capaz suena sencilla, pero es mucho más difícil de poner en práctica, es quedarse tranquilo y tomar 48 horas antes de tomar una decisión importante. Em, lo segundo es hablar también con gente que tú consideres que son como mucho mejores que tú en cierta faceta de la vida, ¿no? Es decir, si es como cuando tú no tienes un problema con legal, uno no tiene un problema financiero, vas al banco donde tu asesor financiero. Si uno tiene un problema con la comida, vas al nutricionista. Yo creo que es muy similar, ¿no? Cuando uno está en estas situaciones inciertas, capaz vas a las personas que te conocen mejor, que te pueden dar buenos consejos y así también agarrar como varios puntos de vista, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me funciona muy bien es hablar con distintas personas en las cuales yo tengo confianza, que tienen el contexto necesario y que me van a dar una opinión o sea, simplemente objetiva. Y al final, a veces hablo con tres personas y las tres personas me dan una opinión completamente distinta, pero eso a mí me sirve como dato para yo formar mi propia perspectiva, ¿no? Y yo te diría que una tercera, que es muy importante y que capaz es un poco más práctica, es que hay una regla del pulgar, ¿no? Como se dice en Estados Unidos, que siempre debería estar ahorrando el 30% de lo que ingresas, ¿no? Y yo creo que eso es una de las primeras cosas que uno tiene que hacer para poder estar preparado para afrontar estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿sabes? De nuevo, si ganas 100, deberías estar todos los meses poniendo $30 en tu cuenta inicialmente para tener como un fondo de ahorro. Y bueno, cuando llegas a un monto en el cual tú te sientas cómodo en ese fondo de ahorro, ya esos 30 lo puedes empezar a distribuir en inversiones, en algunas de estas otras cosas que te van solventando cada uno de los 4 puntos de los que hablamos anteriormente. Bueno, acabas de responder una de las preguntas que te iba a hacer, que era cómo pudieras definir esa división o ese porcentaje de ahorro, 30%, ya queda súper, súper claro. Y acá también hablabas de la importancia de tener un plan. Sabemos, o sea, creo que las finanzas, en algún punto todos nos creemos gurús de finanzas o de que no, es mi dinero, yo lo sé manejar, y podemos pecar de a veces de soberbia en lo que es este tema, ¿cierto? Em, Cuando hablas de ahorro de emergencia, ahí también pudiéramos hablar como de diferentes segmentos o hablemos como de cajitas para hacer este tema un poco más tangible. A veces una de las dificultades de hablar de dinero es que como es algo intangible cuando lo estás hablando, creo que poner ejemplos más formales o sólidos puede ayudar un poquito más en lo que es la idea. Cuando hablas de, por ejemplo, ahorros de emergencia, pudiéramos hablar también de otro tipo de elementos en los que este plan o este 30% de inversión pudieran formar parte de ese plan. Sí, mira, yo creo que sí, pero básicamente como a mí me gusta eh, decirle a las personas que son cercanas y que vienen y me piden un poco de estos consejos, eh, creo que siempre hay que definir un monto fijo que esté en moneda dura, que puedas tener y que siempre puedas agarrar, o sea, que sea líquido. Una de esas cosas, o sea, y lo que hay que definir es el monto, ¿no? Entonces, para darte un ejemplo, capaz tú estás ahorrando 30 al mes, o 30, 40, 50, lo que sea, y llegas a 1000 y tú consideras que 1000 es como lo que tú necesitas para enfrentar una situación complicada personal y lo quieres dejar de lado. Una de las cosas que yo haría con eso es meterlo en moneda dura, o sea, en una cuenta, o por ejemplo usando Meru, que es una aplicación súper buena para donde tú puedes depositar en básicamente cualquier moneda y te la transfieren a dólares. Entonces la tienes en dólares, ya sabes que es una moneda segura. Y además, dentro de Meru, por ejemplo, tienes una cuenta que te está generando como el 10 o el 12% de interés, con, llamémosle, una garantía bastante importante. Entonces, bueno, o sea, capaz tú esos 1000 los dejas en ese producto que lo puedes sacar cuando tú quieras y además te está generando algo de intereses, pero que sabes que por más que sea que te vas o sea, si te provoca comprarte, no sé, una bicicleta, no vas a usar esos fondos, porque esos fondos están reservados para emergencia. Ahora,
Después sí te digo que una vez que ya tú le pegues a lo que es ese número, que para algunas personas serán 1000, para otras personas serán 5000, algunas serán 10000, después uno sí debería poder agarrar ese dinero que está en exceso de lo que uno considera esa cajita, y ya lo puedes empezar a invertir en otras cosas. Lo puedes empezar a invertir capaz parte en acciones, en la bolsa de Estados Unidos, capaz puedes empezar a invertir en bienes raíces, que mucha gente también considera que necesita muchísimo dinero para hacer eso, pero hoy en día existen tecnologías donde uno puede comprar posiciones fraccionales sobre bienes raíces. Entonces sí puedes tener exposición a bienes raíces, puedes tener capaz exposición a bonos, o incluso capaz puedes tener exposición a otro tipo de cuentas, como son, ¿sabes?, bonos del tesoro, o pueden ser incluso algunas notas convertibles, ¿no? Entonces, yo lo que considero una buena estrategia es, primer paso, llegar a cubrir lo que es esa cajita de emergencia, y después uno puede poco a poco empezar a alocar dinero a otros tipos de activos, ¿no? Que al final te van a dar distintos tipos de rendimiento con como un distinto rango de liquidez, pero que al final del día la mejor estrategia financiera siempre sí va a ser la diversificación, ¿no? Que nunca estés 100% expuesto a que si algo no funciona, vas a estar en una mala situación. Se ponen todos los huevitos en la misma cesta, ¿no? Prácticamente. Sí, bueno, aquí voy a decir algo capaz contradictorio, pero que es interesante. Yo una vez escuché una frase, no sé a quién atribuírsela, pero seguro a alguien importante, que dice que la diversificación es lo que realmente ayuda a proteger el capital, y que la concentración es lo que hace que la gente tenga mucho capital. Entonces, creo que hay que definir. Si estamos hablando de protección de capital, la diversificación es muy buena y es lo que estamos hablando y lo que yo estoy recomendando, pero en algunos casos también puede ser interesante hacer una concentración, digamos, calculada, porque eso a veces permite tener un poco más de capital. Para darles un breve ejemplo más tangible, yo ahorita les estoy diciendo, bueno, capaz pueden poner, ¿sabes?, en una cuenta de ahorro que les da el 3%, unos bonos que les dan el 4% al año, etcétera. Y eso es una buena estrategia, es una muy buena estrategia. Pero capaz ustedes dicen, mira, tenemos ya la cajita de emergencia, ahora yo en verdad le quiero meter todo lo que yo tengo a esto que me está dando el 25%, que tiene un perfil de riesgo un poco más alto, pero sabes que si sale bien te va a terminar yendo mucho mejor, ¿no? Entonces, son un poco las dos estrategias, pero yo creo que siempre el Rainy Day Fund o la cuenta de protección tiene que estar, y lo segundo es que algún semblaje de diversificación también. Perfecto. Mencionaste una palabra que creo que cuando la escuchamos al lado de dinero, de finanzas, nos pone a temblar, que es el riesgo. ¿Cómo medimos el nivel de riesgo al hacer este tipo de inversiones? Sé que esa es una pregunta que prácticamente es totalmente personalizada, porque de acuerdo a al dinero que tengas, en lo que quieres invertir, o sea, hay que hacer pues un estudio. ¿Cuál sería como ese estudio que una persona, un profesional, que digamos ya tenga su cajita de ahorros lista, que ya llegó al número que tenía que apuntar, cómo pudiera hacer esta medición? Sí, mira, creo que es una pregunta extremadamente complicada. Creo que para cada quien puede significar algo distinto. Yo creo que la manera más fácil de definir lo que es un riesgo aceptable es definir cuál es el nivel de pérdida que podrías soportar sin que tu vida se destabilice tanto emocional como financieramente, ¿no? Entonces, no vería el riesgo, o sea, la definición de riesgo no es cuánto estás dispuesto a ganar, sino es cuánto puedes perder sin destruir tu estabilidad. Yo creo que esa es la manera correcta de definir riesgo, ¿no? Entonces, a mí es, mira, si tú tienes, sabes, tu cajita de protección por si algo sale mal, por si hay que hospitalizar a un familiar, por si hay un funeral, por si me quedo sin trabajo, ya se lo tenemos cubierto, y tenemos capaz una segunda gama, que es este tema de diversificación, donde te sientes cómodo, donde sabes que, sabes, si no sé, una acción cae, no te va a destruir el portafolio, por ejemplo. Bueno, ya capaz después de ahí el riesgo podemos dejar de tenerle un poco de miedo, porque si pasara el worst case scenario, el peor caso posible,
bueno, ya sabes que igual no va a destruir la estabilidad ni emocional ni financiera. Y creo que es importante definir emocional contra financiero. Financiero es un número neto, tangible. Emocional, bueno, creo que eso es es como una dimensión distinta, que es, bueno, ¿sabes? Si tú vas y pierdes $100, ¿sabes? Vas a poder dormir en la noche, o te vas a sentir mal y te vas a sentir mal contigo mismo, que por qué, ¿no? Y yo creo que aquí es donde hay que diferenciar lo que es como una oportunidad simétrica de una oportunidad asimétrica en el sentido negativo. Una oportunidad simétrica es, mira, yo puedo ganar 500 en esta inversión o puedo perder 500, ¿ok? Eso es simétrico porque, bueno, tu chance de ganar son 500 si va bien o 500 si va mal. Después está asimétrico negativo, que son las decisiones que uno nunca debería tomar, que son, bueno, si hago esto y sale bien, gano 100, y si hago esto y sale mal, pierdo 500, ¿ok? Esas son decisiones que uno nunca debería tomar porque simplemente estás potencialmente perdiendo más de lo que puedes ganar. Y después están las decisiones asimétricas positivas, que ese es el mundo en el que a mí me gusta jugar y lo que es realmente el venture capital, que es lo que hace mi fondo, que es, bueno, si esto sale mal, pierdes 100, pero si sale bien, ganas 1000. Y creo que eso es un poco como deberíamos entender las cosas. Entonces, en resumen, es qué es lo que es riesgo, o sea, la definición del rango de lo que está uno dispuesto a ganar y perder, y después, por último, oportunidades simétricas negativas y asimétricas positivas. Bueno, creo que quedó súper claro esa partecita. En ese orden de ideas, ¿cuáles crees tú que son las peores decisiones, tal vez profesionales, retomando la idea y el concepto de que estamos hablando de que este episodio lo estamos orientando, esto para los que están empezando o están llegando en este momento al episodio, de que los ingresos como profesionales son la primera base para construir capital, para invertir? Retomando esa idea, ¿cuáles crees que son las decisiones profesionales que puedan tener un impacto en la estabilidad económica de una persona? Hablemos de impacto o positivo o negativo. Si tienes como ejemplos de ambos, nos funcionan maravilloso. Sí, mira, de nuevo, creo que es una pregunta bastante amplia. Yo sí creo que cosas importantes son construir esa base como en los primeros 5 años a nivel profesional. Creo que sobre todo los primeros años, donde uno tiene siempre que aprender, como experimentar cosas distintas. Yo creo que en la mayoría de los casos, y les puedo hablar por lo que me pasó a mí, yo no me volví emprendedor y este tomador de riesgo asimétrico positivo desde que nací, ¿no? O sea, eso fue algo que he conseguido en el tiempo y mucho más en los 5 años o 6 años que yo pasé trabajando antes de convertirme en emprendedor. Uno tiene que saber cómo funcionan las empresas, cuáles son las empresas que tienen los distintos beneficios, o sea, asegurar que estás ganando más o menos lo que debería ganar una persona a tu edad y a tu media y con tu rol. Vas también agarrando herramientas o skill sets que te permitan después aplicarlos en otro contexto. Pero yo creo que también en esos primeros 5 o 6 años uno debería cambiar de trabajo por lo menos una vez, porque eso creo que permite 2 experiencias distintas, que cuando uno está en un trabajo mucho tiempo uno se empieza a sentir cómodo, empiezas a sentir que, bueno, que ya conoces sobre lo que estás trabajando, etc. Pero yo digo todo eso porque creo que después de que uno usa esos 5 años para construir una base, uno puede también tomar decisiones un poco más riesgosas, como por ejemplo convertirse en un emprendedor, que yo considero, le tengo muchísimo respeto a la gente que se vuelve emprendedora porque es demasiado complicado, pero creo que tener esa base profesional es importante, ¿no? Porque ya has cometido errores, ya conoces gente, ya has generado un network, ya tienes una base financiera que no te va a desestabilizar ni emocional, ni física, ni financieramente. Y yo creo que lo otro también es que uno hoy en día, especialmente con todo lo que todas las herramientas que existen hoy en día, sobre todo las herramientas tecnológicas, y uno puede ser mucho más eficiente, que es totalmente normal también poder intentar hacer algo fuera de tu trabajo corporativo. Entonces, por ejemplo, así fue como empezó el fondo, ¿no? Que al principio, mira, nosotros estamos enfocados en hacer algo, pero mira, del lado empezó el fondo, nos empezó a ir bien, después se convirtió en algo como mucho más presente y mucho más duradero.
Y yo creo que veo muchos ejemplos de gente haciendo eso, ¿no? Que va a trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero que tiene su segundo trabajo de 7 a 10 de la noche y le empieza a poner poquito, poquito, poquito hasta que se da cuenta y empieza a ver las señales de que le está yendo muy bien, y en ese momento uno puede empezar a tomar esos riesgos, de decir, concha, en verdad estoy viendo las señales positivas de que esto está yendo muy bien, así que ahora voy a dejar mi vida profesional y voy a tomar este riesgo, que ya de por sí no va a ser tanto riesgo porque ya lo desarriesgaste un poco al Sí, haber estado trabajando eso durante tu vida corporativa. se amortizó el riesgo. Un Se poco ahí. amortiza el riesgo. Me Sí, sí, gusta sí. esa, me la voy a llevar. Ah, bueno. Em, pues una de las cosas que nosotros hemos visto, pues, conversando ya con tantas participantes que han estado con nosotros en el podcast, es que siempre hubo como ese momento pivot que tuvimos en algún momento en la carrera, que bueno, o sigo aquí por lo seguro o me voy. O en el caso de nosotros, que fue, bueno, vamos a empezar nuestra propia empresa, em, da mucho miedo y es una apuesta. O sea, realmente que salga bien, hay que tener mucha información, como bien dices, em, pero hay veces que puede salir mal. En esos que puede salir mal, ¿conoces algún caso o si nos puedes compartir alguna experiencia de esto es lo que puede salir mal? Bueno, yo creo que, tomando un paso atrás, yo creo que en Latinoamérica sobre todo hay que cambiar la percepción de qué es lo que es que no se logre un objetivo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos te enseñan, te inculcan. Yo que estudié en Estados Unidos y trabajé 6 años, saber que intentar hacer algo arriesgado y no lograrlo te da mucho más aprendizaje y enseñanza. ¿Sabes qué? Hacer algo cómodo en tu cajita que has hecho, ¿sabes? 100 días seguidos. Y por eso yo le tengo mucho respeto a los emprendedores, porque no es fácil. Y especialmente también le tengo mucho respeto a los emprendedores que intentaron hacer algo y no lo lograron y se vuelven a lanzar al campo. Porque esos son personas que aprendieron muchísimo, que normalmente entienden las razones por las cuales no funcionó, que ya saben cuáles son los errores que no deberían volver a cometer ¿sabes? Cuando vuelven a emprender, que se dieron cuenta de si el mundo del emprendimiento es para ellos o no, que hay muchas personas para las cuales el emprendimiento simplemente no funciona como estilo de vida. Entonces, yo lo que te diría es que para mí la persona que emprende es una persona que aprende. Eso también me la voy a llevar, me gusta esa. Eh, pero al final del día, nosotros como fondo siempre buscamos a personas que hayan tenido este tipo de experiencias, ¿no? Y que se hayan demostrado de haberse caído del piso y de poder volverse a parar, porque en el emprendimiento se necesita muchísima resiliencia, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer como un reframing o cambiar un poco la pregunta, porque yo creo que al final fallar o en verdad termina siendo súper positivo. Capaz al principio no lo ves así, capaz sí te cuesta muchísimo dinero, no te estoy diciendo que no, pero sí te da muchísimo aprendizaje que puedes volver a replicar en tu vida y que te va a hacer exitoso más adelante cuando vuelvas a emprender o sea, te vuelvas a encontrar en una situación, ¿no? Yo también lo que creo es que también cuando uno emprende uno no sabe qué se va a encontrar, ¿no? Y uno puede tener sus hipótesis y sus teorías y después cuando uno sale al campo pones a prueba esas teorías y muchas veces también significa que como empresa de tecnología, por ejemplo, tienes que pivotear, ¿no? Una de nuestras mejores empresas en las que invertimos, al principio estaban intentando hacer como una automatización para galpones y después, ¿sabes? Pivotearon, se dieron cuenta que eso no estaba funcionando, pero se dieron cuenta de que habían ciertas facciones dentro del producto que sí, y hoy en día es una de las empresas de inteligencia artificial más grandes del mundo, simplemente porque entendieron cuando el primer producto no estaba funcionando, sí agarraron los que sí, supieron pivotear y ahora están, llamémoslo, expandiéndose por todo el mundo con su producto, ¿no? Entonces, sí quería hacer esa aclaratoria porque me parece importante que la gente que esté viendo este episodio no vea emprendimiento como un riesgo, sino realmente como una oportunidad de volverse mejor y que incluso si las cosas no funcionan, tenemos que cambiar ese estigma bueno, de que hablan tus amigos y que, wow, viste que no le funcionó esto. Mira, al final eso es importantísimo, te va a dejar muchísimas lecciones y yo creo que por eso yo personalmente no lo veo tanto como un riesgo. Lo peor que puede pasar es que tengas muchísimo aprendizaje, sí, capaz pierdas algo de capital, pero eso lo que te va a hacer es mucho mejor la siguiente vez que intentes hacer algo por ti mismo. Me encanta cómo ese cambio de, tal vez incluso hasta de términos, usando o cambiando lo que la palabra de fallo a aprendizaje, a capitalización de aprendizaje, hace o es muy poderoso a la hora de interpretar el riesgo.
porque si partimos de un mindset diferente para entrar en cada situación, podemos de alguna forma cambiar el outcome o de alguna forma minimizar un impacto negativo que pueda tener. Entonces, me llevo eso porque me encantó ese reframing que hiciste de la pregunta. Para ir aterrizando un poco más lo que es la conclusión de este episodio, creo que va a ser la guinda del pastel porque aquí puedes dedicar también bastante tiempo, es para una persona que solamente tiene sus ingresos producto de su trabajo y aún no tiene un capital relevante, ¿qué principios debería tener claros para usar su carrera como un activo y no como un riesgo? Sí, mira, creo que lo principal es controlar el estilo de vida. Yo creo que el error más grande cuando alguien está empezando su carrera es subir gastos rápidamente. Es decir, comprarse un carro mejor, buscarse una casa, una vivienda más cara, consumir más. Y yo creo que si subes los gastos demasiado rápido, pues te quedas como encerrado en ese estilo de vida. Entonces el secreto realmente es mantener los gastos moderados mientras tus ingresos crecen y ahí es donde está como el alfa, ¿no? Ahí está como la generación de ingresos si lo estuvieras viendo en un gráfico y es algo que, por ejemplo, en mi caso aplico en el día a día, ¿no? ¿Sabes? Yo vivo en Estados Unidos, pero compro en Primark, sin tasas, simplemente porque es mi estilo de vida y fue como se me inculcó y yo trabajo muy fuerte y digamos que me va bastante bien, pero mis gastos siguen estando como lo estaban hace 5 años, ¿no? Lo segundo, creo que incluso cuando uno está trabajando, está en un empleo, yo creo que uno puede construir varias fuentes de ingresos. Entonces tienes tu trabajo principal, capaz, si tu trabajo principal, por ejemplo, es ser ingeniero de software, capaz puedes tener algún tipo de proyecto adicional trabajando por Upwork o alguna de estas otras plataformas donde, digamos, uno pueda generar un poco más de ingresos o incluso ya empezar a trabajar en tu proyecto de lado para ver si se puede convertir en tu emprendimiento o en tu proyecto principal. Además de eso, también lo que les diría es que por más que sean montos de inversión pequeñas, una vez que ustedes lleguen a ese monto, digamos, para cuando llegue el mal día, cualquier inversión que ustedes hagan, por más que sea pequeña, les va a generar rendimientos, ¿no? Entonces, no tienes que tener $50,000 para empezar a invertir, sino que ya incluso después de que cumplas, ¿sabes? Esa caja de lado, ya puedes empezar a invertir por más que los montos sean pequeños, porque todo eso al final está generando rendimientos y ahí estamos hablando ya de como el concepto de compounding, ¿no? De que, o sea, si eres 1% mejor todos los días, al final del día vas a ser 300% mejor, ¿no? O sea, vas a ser exponencial, es un poco lo que quiero decir. Y después yo creo que también hay otro tipo de inversiones que no son inversiones financieras, pero yo creo que son inversiones que pueden hacer en ustedes mismos, ¿no? Sean aprender nuevas habilidades, ir a cursos de comunicación, construir reputación, porque yo creo que la capacidad de generar ingresos no solamente depende de lo que sabes, pero también de cómo se te percibe tanto en tu empresa como fuera de ella. Y la última, que se la voy a dejar como una ñapa, es que siempre pienses como dueño. Que es que aunque trabajes para alguien más, siempre pregúntate, mira, estoy aprendiendo algo valioso, estoy construyendo algo que me pertenezca o del cual yo me sienta 100% responsable, estoy creándole oportunidades futuras a mí mismo o a otras personas. Porque yo creo que pensar como dueño no solamente te cambia la manera de ver tu trabajo actual, pero sino también te enseña a pensar para cuando te vuelvas emprendedor, estés tomando decisiones mucho más estratégicas y no solamente basada como en un silo, ¿no? como en un agujero pequeño, ¿no? Entonces, yo creo que la conclusión general, como para ponerle el lazo a esto, yo creo que el patrimonio no solamente se pierde por crisis o por decisiones inciertas, se pierde por decisiones impulsivas, por falta de planificación, por gastos descontrolados, por dependencia excesiva de solamente una fuente de ingreso, y realmente se construye, digamos, con los parámetros de disciplina, de pensar a largo plazo, pensar a 10 años, a 5 años y no a un mes, de tener las relaciones correctas y la percepción correcta de las mismas, de control emocional y también de educación financiera básica, que es la razón por la cual estamos aquí hoy, ¿no? Entonces, yo lo que otro que considero es que
la estabilidad financiera no siempre es suerte, sino es una decisión de decisiones muy pequeñas que se repiten durante muchos años y cuando uno se levanta la cabeza y empieza a ver, dice, bueno, al final, ¿sabes? En verdad sí estoy haciendo algo al respecto, ¿no? Y recordarse que el mayor riesgo no es, o sea, no es el mercado ni el momento de incertidumbre, sino es cómo nosotros reaccionamos. Hay una analogía que a mí me encanta, que es que en la Fórmula 1 es muy difícil que un carro pase a otro carro cuando la pista está seca. Pero cuando la pista está mojada, es una oportunidad también para avanzar y para adelantar. Entonces, ¿cómo agarramos esta situación, este desafío, y lo convertimos en una oportunidad? ¿Cómo agarramos este fallo y lo convertimos en un aprendizaje? No me queda más nada que decir. Tal vez como conclusión es que a veces nosotros podemos crear nuestros propios entornos VICA. O sea, nos podemos convertir en nuestros propios enemigos si no tomamos las decisiones tal vez con cabeza fría o nos dejamos llevar por demasiada información externa en vez de analizar todo con bastante objetividad. Bueno, Diego, de verdad que esto ha sido súper esclarecedor. Yo me llevo algunas reflexiones ya también a nivel personal. Te agradezco muchísimo el tiempo. Estoy segura que todas las personas que van a escuchar este episodio van a agradecerte también el tiempo para poder compartirnos tantos insights valiosos porque finalmente la carrera profesional es esa primera piedra para construir riqueza. Y no quedarnos con lo que es el día de hoy o el trabajo de hoy, quedarnos con esa incertidumbre de que ¿y si mañana pasa algo? Entonces, creo que minimizar todos esos what if, esos qué pasaría si, empieza por esto, por educarnos, unos conceptos bastante básicos de educación financiera, que como te digo, es un tema que está teniendo mucho repunte, mucho auge en estos últimos meses. Y fue muy oportuno poderte conocer para poder traer este episodio acá a toda Latinoamérica. Y nada, o sea, súper agradecida por haberte tenido acá y que nos hubiéramos compartido tanta información valiosa. Ya con esto nos despedimos y en los comentarios les voy a dejar el LinkedIn de Diego y las redes sociales de sus empresas. Vayan a conocer a Epacon. Los que ya están en Venezuela de seguro conocen Yumi y son usuarios. Entonces, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias.